Bien, tenemos aquí la primera pregunta de tu tarea de geometría. Tenemos el gráfico, la pregunta de triángulos, en lo que todo lo que está de negro es parte de la pregunta. Y lo que está de rojo ya es ya el complemento de la pregunta. Bien, entonces todo lo que está de rojo es lo que vas a escribirlo de un diferente color. Y lo que está de negro, pues como es el enunciado, va a ir de otro color, ¿no? Entonces puede ir así como está, ¿no? Puedes hacer de negro el gráfico, el cuaderno, y de rojo con lapicero rojo, ¿no? Obvio, no habría problema. Pero que se diferencie de alguna otra forma. Entonces dice, calcula X en. Entonces tenemos aquí un triángulo que está a medias, el triángulo A, B, y aquí pongámonos pues un punto E, aquí no hay. Pero aquí si completamos este punto lo podemos llamar el punto E. Bien, entonces, por otro lado, también, ¿qué cosa tenemos? Un triángulo CED. Entonces, ¿por qué fue necesario complementar este trazo que no había? Por el mero hecho de que yo aquí en el triángulo CDE, si yo cierro el triángulo, tendría dos ángulos internos, a lo que me daría un externo. Entonces, eso ya sería un dato más. Si tengo X acá arriba, luego tengo X aquí abajo, yo sumo y me da 2X, a lo que eh, la suma de estos dos ángulos internos me daría un externo. Entonces, ese ángulo externo no tiene que estar adyacente a a estos dos ángulos internos. Con adyacente me refiero a que no tiene que estar demasiado cerca, tiene que estar lejos. Bien, entonces x más x es 2x por aquí. Entonces, luego de hallar este 2x, nos damos cuenta de que aquí en este triángulo ABE, ¿qué cosa encontramos? Pues también dos ángulos internos, x arriba y 2x abajo, en lo que la suma de estos dos ángulos internos me da un externo no adyacente a ellos. Entonces, x más 2x es igual a 126, ahí está, ya me da el valor del ángulo externo, en lo que lo planteo aquí, 2x más x es igual a 126, sumo los x, 3x es igual a 126, el 3 está multiplicando al x, así que pasaría a dividir, en lo que 126 entre 3 sería 42 y 42 sería nuestra respuesta. Nada más. Pasamos a la siguiente. Bien, en este triángulo veo de que me piden la suma de x más y más z más w más u más v. ¿Y eso qué representa? Pues los ángulos. Aquí tenemos al x, al y, z, w, u, v. Entonces, para poder hallar esta suma de estos ángulos, lo que tengo que hacer es tomarlo con calma y no desesperarme, claro. Eso es lo primero ante cualquier pregunta. Entonces, sí, es cierto que se ve de cierta forma feo, ¿no? Da un poco de miedo, quizás se podría decir, pero todo tranqui. ¿Por qué? Porque mira, si tú usas la propiedad de la suma de dos ángulos internos y te da un externo de ese triángulo, refiriéndome a ese triángulo, claro, entonces ese triángulo, yo sumo x más y, ¿cuánto me da? ¿Y en qué lugar? Aquí sí o no. Claro, ahí, ahí sería el correcto orden. Pero yo no sé cuánto vale y, tienes razón, x tampoco. Entonces lo escribes así como está expresado, x más y, nada más. Luego en ese triángulo vemos lo mismo, ¿no? Pero ya no x más y, sino z más w. ¿Qué cosa me da? Un externo. Pongo aquí entonces z más w. Listo. Entonces, poco a poco así estamos completando datos. ¿Para qué? Para poder realizar esto. Mira, mucha atención. Aquí en este triángulo que tenemos dos ángulos internos también, ¿sí o no? V más U. ¿Qué cosa me da? También me da un externo. V más U. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa? Si acercamos este triángulo de aquí, hacemos un zoom. ¿Qué cosa notamos? Esto, mira. Notamos lo siguiente. Ahí está. Notamos lo siguiente. De que este ángulo vale V más U, este ángulo vale X más y este ángulo de aquí vale Z más W. Entonces,
¿Esto qué cosa viene siendo? La suma de esto, más esto, ¿qué cosa me da? 360, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos externos siempre es 360. ¿Ángulos externos de qué? De un triángulo. La suma de los ángulos externos de un triángulo me da 360. Entonces nuestra respuesta sería 360 porque es justamente lo que me pide. Me dice, allá la suma de z, ahí está z, ya lo puse. B más B doble, más V, más V, más U, más U, más X y más Y. Ahí está, ¿eh? Están todos los dígitos, todos los ángulos. Y en eso concluimos de que la suma de todos esos ángulos es 360 y terminaste. Bien, y en esta pregunta tenemos lo siguiente, dice, determina X, ¿dónde está X? Aquí sí o no. Si AB es igual a BC, ¿dónde está B? A, B es igual con quién? Con B, C. O sea, estos dos lados son iguales. Y si hay dos lados iguales, ¿qué sucede? ¿Qué más hay iguales? Estos dos ángulos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, como ya señalicé, y ya sé que esos dos lados son iguales, es un triángulo que isósceles, ¿no es así? Claro. Entonces, dice, además, el triángulo CDE es equilátero. Triángulo CDE. Triángulo CDE. Me dice que es equilátero. Y tú sabes que el triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales y también que cosa tiene tres lados iguales, ¿sí o no? Claro. Entonces, así, de poco a poco, ya estoy complementando todos mis datos. Me pide hallar X. Aquí está X. ¿Qué tengo que hacer para hallar X? Pues seguir completando los datos que me dan o que tengo. Por aquí, todo este ángulo, ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? X más 60. Entonces, también lo pongo por aquí. X más 60. En eso también me percato de que para poder operar todo el triángulo me haría falta, ¿qué cosa? Este ángulo, ¿sí o no? Ya. Pero mira, acá tengo 60 grados. Si yo complemento esto, ¿cuánto sería? Tú sabes que el ángulo llano de esto, ¿cuánto es? 180, ¿no? Claro. Si yo tengo 60 por ahí, yo puedo complementar este ángulo a 120. Porque 120 más 60, todo es 180. Y como ya sé que eso vale 120, ¿bien? ¿Qué puedo decir? ¿De cuánto vale este ángulo? 120 más 34, ¿cuánto es? 154, ¿sí o no? Y de 154, ¿cuánto me faltaría para 180? Me faltaría 26, si no me equivoco. 124, perdón, 154 más 6, 160. Ajá, más 20, muy bien, claro. Es 26. Entonces, esto vale 26 grados. Hasta ahí, todo ok. Luego, para pasar a hacer lo siguiente. Bien, y ahora teniendo ya el dato que nos faltaba, el 26, sumamos todos los ángulos como iba diciendo, empezando por aquí, x más 60, más, otra vez, esta de aquí, ¿cuánto es? X más 60, más 26. Y como sabes, la suma de los ángulos internos es 180. En lo que sumamos las x, 2x más 60 más 60, 120, más 26 ya de frente, ¿cuánto sería? 146, ¿sí o no? Claro. Entonces ponemos de frente para ahorrar espacio. 146 es igual a 180. En lo que baja 12x, pasamos a restar. En lo que obtendríamos 34. Ajá. Y luego este 2 que está multiplicando el x pasaría a dividir al 34, en lo que obtendríamos de que x vale 17. Y eso sería nuestra respuesta. Muy bien, ahí están las tres preguntas. Tienen que estar escritas en su cuaderno de geometría. Ya saben, lo que está de negro es el enunciado y lo que está de rojo es la resolución. Y ese es el detalle que se tiene que diferenciar en su tarea. Nos vemos en un próximo video.